Hola, bienvenidos a mi primer video de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre MVC 4. MVC es un patrón que nos va a permitir la utilización de capas para separar los aspectos importantes al realizar un proyecto. Se divide en tres capas importantes: Model, Vista y Controlador. En el modelo vamos a crear las clases necesarias en donde estaremos guardando todas las entidades que vamos a utilizar. Se puede decir que es una copia exacta de la base de datos, ya que cada tabla de la base de datos debe estar en el modelo. Tanto los nombres como el tipo de dato. Y es importante señalar que todas las validaciones se hacen en el modelo. En el controlador, que también es una parte importante, vamos a tener todas las acciones que va a realizar el proyecto. Cada controlador debe tener una vista, pero puede tener n cantidad de vistas, ya que en el controller van a estar todas las acciones. Podemos no dividir las acciones, pero no tenerlas todas en una sola vista. Lo más típico, lo regular, es hacer el CRUD completo de una entidad. Y no es correcto, o dependiendo de lo que se necesite, tenerlo todo en una sola vista. Es importante decir que para cada acción debe haber una vista. Las vistas son la parte gráfica, quienes van a mostrar los resultados de la información, o no solamente va a mostrar, sino que el usuario también va a proporcionar los datos para mandarlos al controlador, y el control se va a encargar de llenar el modelo mediante los métodos que el desarrollador le haya implementado. La vista y el modelo no van a tener una conexión directa entre sí, ya que, como hemos mencionado, el controller va a ser quien llene el modelo y quien va a traer la información para después mostrar en la vista. Este modelo es entendible, es fácil de usar y de implementar. Es la versión 4. Hay versiones, la anterior la 3 y la posterior la 5, que aún está pues estudiándose un poco para que podamos implementarla. Aunque MVC 4 ya contiene algunas características importantes. Ahora, después de esta explicación, vamos a ir a Microsoft Visual Studio para crear un nuevo proyecto y podamos conocer y tener la idea de cómo es que se crea un proyecto usando el framework de MVC en ASP.NET. Bien, es importante que al crear un proyecto en Visual Studio tengamos en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso es Visual C#. Es importante que no cometamos la equivocación de seleccionar Visual Basic, ya que es un error muy común y el lenguaje pues obviamente no es el mismo. Vamos a seleccionar Visual C# y nos vamos a ir a la parte web. Vamos a seleccionar ASP.NET Web Application. Aquí checamos que tenemos Visual C#. El framework que estoy utilizando es 4.6, es el último que tengo, aunque podemos hacer una actualización y ustedes pueden utilizar el que quieran y el que más les convenga. Damos un nombre a la aplicación, en este caso es MVC4, ejemplo 1. Creamos, le damos OK para que nos pase a la siguiente instrucción. Vamos a definir si vamos a empezar con MVC4, un web form o un proyecto vacío. Vamos a seleccionar MVC y automáticamente en la parte de abajo, en las referencias, nos marca la casilla de que vamos a utilizar MVC. Damos clic en OK
Y entonces Visual Studio va a empezar a crear el proyecto. Esperamos un instante en que termine de crearlo. Bien, ya que se creó el proyecto, podemos visualizar que automáticamente se crean carpetas por default que vamos a utilizar en MVC. Las más importantes o las que deben estar siempre es la carpeta de Controller, Model y View. En el controller, como habíamos mencionado, van a estar las clases con las acciones que vamos a utilizar, que va a hacer cada entidad. Checamos que una particularidad, tanto en la carpeta de controller como en model, es que se pone una palabra al final. En controller se pone el nombre de la entidad, podríamos decirlo así, o del objeto. Y enfrente la palabra controller para identificar cuando esté abierto los archivos de la parte superior, pues simplemente aquí en la barra exploradora, pues que esto es un controller. En este archivo están las acciones que vamos a utilizar. En la carpeta de model tenemos lo mismo. Al final tenemos la palabra model con mayúscula al principio, y si nos damos cuenta tenemos aquí la palabra account y tiene sus palabras pues que las identifican. Después en vistas también tenemos la carpeta de account, y pues aquí tenemos todo lo que necesita para funcionar. Tiene login, register, reset password confirmation, send code, verify code, confirm email. O sea, son cosas que la cuenta necesita hacer. Un logueo o cambiar la contraseña, olvidarse la contraseña, resetear la contraseña, registrarse, loguearse. Estas vistas tienen tanto sus archivos o su archivo en controller y en model. También tenemos los scripts que vamos a estar utilizando. Esta es una página por default que ya está creada para que veamos un ejemplo. Habla de las referencias que estaremos utilizando, el Entity Framework para seguridad también, las extensiones para el dataset, la extensión de MVC, para servicios, para routing, quiere decir que para las direcciones a donde vamos a estar interactuando, nos piden las direcciones como URL. Razor, que es el motor de las vistas, quiere decir que nos va a ayudar a cómo es que se van a presentar las vistas. Y LinkU, pues en mi caso, en mi opinión, es bueno usar LinkU para el mapeo de la base de datos. Bien, esto ha sido una pequeña introducción a MVC 4. Espero que en el siguiente video pueda mostrarles un ejemplo práctico sobre cómo usarlo y lo podamos entender mejor. Gracias por su atención. Nos vemos hasta el próximo video.